Hola, muy buenas a todos, soy Maxi, soy jugador de gobierno en prestigio y les vengo a traer una serie de tips para la construcción de mazos, más que nada orientado a formatos limitados, aprovechando un poco que se acerca el torneo de novatos de Era y Complot de los súbditos, así que nada, espero que sirva de algo. A modo de introducción quería decir que Complot y Era tuvieron un meta muy marcado que de alguna manera cambió fuertemente cuando nació el Lejano Oriente, que de alguna manera vino a nivelar algunos masitos que estaban un poquito desbalanceados. Así que como recomendación general que voy a hacer más de una vez, vean los mazos de antes del Lejano Oriente, más allá de que vean los mazos ganadores en, en el grupo de Facebook, también vean los mazos ganadores previos a Lejano Oriente, porque van a encontrar cosas turbias que ya no se usan, pero que en ese momento funcionan muy bien, que creo que pueden llegar a funcionar muy bien. Bueno, en primera instancia quería proponer dos formas de armar un mazo. Hay millones de maneras, ¿no? Pero como para que ustedes tengan una manera interesante como para arrancar, ¿no? Una manera que quería proponerles es en base a alguna carta fuerte que quieran usar con alguna interacción o algo por el estilo, y otra en base a lo que permite el formato, que es de alguna manera como a mí me sienta más cómodo armar mazos en este estilo. Primero les voy a mostrar cómo armar el tema de los filtros. Vamos acá a la pestaña de filtros abajo, nos vamos a O, nos vamos a expansiones, expansión, y apretamos LS, complot de los súbditos, y eras, que es era de los súbditos. Como para arrancar, si ustedes quieren armar un mazo pensando en una carta muy buena o en alguna carta que les haya gustado, yo les recomiendo en primera instancia meter un filtro de rarezas, porque da la casualidad que las cartas más interesantes para armar este tipo de cosas suelen ser o muy raras o raras. Así que bueno, en rarezas pueden poner rara, ahí a figurar todas las raras, y bueno, en caso opuesto pueden poner muy rara y también les van a figurar todas las raras. La manera que me gusta armar este tipo de mazos es, como estamos en un formato limitado, hay que tener en cuenta de alguna manera el tipo de respuestas que tenemos en las expansiones, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, no hay quizá tantas cartas eh, para responder contra estrategias o patrimonios. Eso como una primera aproximación. En Complot y en Era sí se vieron bastante, por ejemplo, Soldados al Asedio, que es una de las respuestas más frecuentes incluso en el meta actual, o por ejemplo el levantamiento en Madrid, ese tipo de cosas que funcionan muy bien contra estrategias, pero por ejemplo algo que se ve mucho en Era y en Complot es que no hay nada para responder contra mandatos, por ejemplo, ¿no? Al no haber soborno, los mazos que funcionan con mandatos que son clave tienen mucho poder en este formato. Otra cosa que hay es que por ejemplo no hay tumba, entonces los mazos que tienen súbitos que entran haciendo algo, no hay manera prácticamente de evitarlas, salvo algunas intrigas que cancelan habilidades de cartas que entran, que es lo más parecido a una tumba que puedes llegar a encontrar para ese tipo de cartas, ¿no? Así que una de esas cosas, una de las maneras de armar mazos sería ver qué cosas tienen pocas respuestas en el formato. Entonces, por ejemplo, si yo veo, no sé, hay pocas cartas para combatir estrategias o patrimonios, entonces lo que tengo que hacer es armar un mazo cuyas cartas claves sean estrategias o patrimonios. O digo, a ver cuántas cartas hay para removal masivo. Se me ocurren muy pocas en este formato, por ejemplo. Todo el colón abandonado a esta. Hay pocas cartas que funcionan de ese estilo, entonces podría armarme un mazo de tarjetas, por ejemplo, ¿no? O a ver qué cartas hay contra, bueno, en fin. Esa sería una manera de armar un mazo. Y la otra sería, bueno, a ver, voy a buscar por filtro de rarezas qué cartas están bastante bien. En base a esto, lo primero que es interesante, o sea, ponerle que armas el mazo, tenés que armar el recambio. Y para el recambio es muy importante que, que sitúes una especie de prioridad, ¿no?
La prioridad principal, y siempre esto se va a respetar en todos los formatos, es en el recambio tienen que ir respuestas contra los mazos que te arruinan. Porque va a pasar mucho que, por ejemplo, decís, bueno, sí, mi mazo te gana en turno 4. Funciona con patrimonio. Si de golpe viene alguien y te dice, sí, mira qué bonito, levantamiento en Madrid, te rompo tu patrimonio, o bombardeo Veracruz, te rompo todos tus patrimonios. Y las cosas te empiezan a complicar y decís, che, no tengo nada contra este mazo que me arruina. Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta. Entre ellas, también tenés que tener en cuenta cosas contra mazos que funcionan muy bien con ese tipo de cosas. Es decir, necesariamente tenés que tener un mazo, alguna carta en el mazo, aunque sea de recambio, que funcione contra patrimonio y estrategia. Contra líderes, ponele, que querés tener algo. Contra testimonios, que es muy importante porque algo que incorpora era y complot justamente es la novedad de los testimonios, que son cartas muy difíciles de remover y que justo en estas dos expansiones tienen unas cartas que te descosan. Cosas contra mazo de tarjeta, qué sé yo estoy jugando por ejemplo con Droll o un mazo con pocos súbitos, y me agarro un mazo con 300 militares y no voy a estar en problemas si no tengo nada contra eso. Vas a tener que tener en cuenta cartas que drenen, si no sé, más que nada si juegas control, por ejemplo, vas a necesitar cartas que drenen, eso seguro. Cartas que recuperen uso, si tu mazo es de quedarse sin nafta, si por ejemplo vos decís, a ver, mi mazo depende de 2 súbditos, de 3 súbditos o de un par de patrimonios. Bueno, no funcionaron, ¿qué haces? O te mataron los 2 usos de los súbditos. Bueno, necesitas algo para recuperar usos porque vas a estar en el horno, ¿sí? Como para hablar un poquito de otras cosas, me gustaría hablar de las novedades, digamos, que propone de alguna manera estas dos expansiones, que son, bueno, esto que mencionaba hace un ratito, de los testimonios para los más nuevos, son como una suerte de estrategia o patrimonio, pero que solamente pueden ser destruidos por cosas que rompen puntos de gobierno o específicamente testimonios. Y es un tema eso, porque no hay muchas cosas que afecten a puntos de gobierno o testimonios, entonces bajar un testimonio es prácticamente poner una carta que no se va a ir nunca más. Y ahí en Era de los Ultos un par de estrategias que se transforman eventualmente en testimonios, y en Complot hay unas cartas que son testimonios ya de entrada. Yo no quiero mandarles los nombres exactos de estas cartas porque me gustaría que investigaran por su cuenta, pero sepan que hay muchos testimonios en estas expansiones que pueden hacer partidos. Principalmente estoy hablando de uno que puede deshabilitar algunos tipos de mazo. Así que si tu mazo lo que hace principalmente es ganar prestigio de forma directa y no golpeando con súbditos, bueno, ponete algo contra testimonios porque te puede llegar a comer un disgusto. Sí voy a nombrar algunas cartas que capaz que son difíciles de encontrar o que capaz que pasan desapercibidos. Contra testimonios, las cartas que se suele usar en esta expansión es Levantamiento en Madrid, que es una carta que rompe puntos de gobierno, estrategias, patrimonios, puntos de gobierno, entonces afecta a testimonios. Y bueno, eso. Y la otra carta que se suele usar es Quema de Libros, que se especifica contra testimonios y es más barata. Qué sé yo, depende el mazo, depende la idea, depende qué tanta paranoia tengas de los testimonios, vas a usar uno o lo otro. Debe haber alguna otra más, capaz que estoy comiendo alguna carta, pero bueno, esas son las principales. Después, bueno, hay algunas ideas de mazos temáticos que surgieron en Era. Principalmente quiero hablar de militares y de artistas. Hay muchos militares muy buenos en Era y hay convitos e interacciones muy buenas entre militares que suelen ser más bien mazos de tarjetas. Principalmente acá en Era y en Complot, mazo militar va a ser más bien mazo de tarjetas. Y artistas también tiene un montón de interacciones fortísimas, así que recomiendo mucho revisar estos dos tipos de subtipos, porque justamente lo que hacen es entran con algunas cosas muy buenas en el formato. Bueno, quería mostrar también cómo buscar subtipos. Una manera para filtrar subtipos sería, por ejemplo, te vas a tipo, pones I, eso es importante, y por ejemplo puedes poner artista.
y ahí te filtras solamente los artistas. Si no, otra manera es en el lugar donde están los nombres, apretarte 2 puntos y poner artista, y también te va a filtrar por artista y no tenés que poner eso ahí, es un poco más cómodo, yo por lo menos manejo así. Voy a volver a mencionar, revisen bien los mazos que ganaron torneos en Facebook, porque van a haber muchas cartas staples que se repiten, muchas cosas que se repiten que están muy buenas, y bueno. Después de algo que apareció principalmente en Complot de los súbitos es el apogeo del descarte, del mazo de descarte, por así decirlo. Hay muchas cartas que funcionan muy bien, que descartan cartas de clave de la mano del oponente, y esto considerando el hecho de que no vas a tener forma de romper mandatos súbitos en el momento con una tumba o algo por el estilo, puede ser una herramienta de control muy clave. Hay una carta que se llama no voy a nombrar cartas, pero lo importante es que hay muy buenas herramientas de descarte, pero bueno, no se puede armar un mazo, creo yo por lo menos, puedo estar equivocando, puramente descarte en este formato, porque no se cuenta con aniquilar el reino, que es una carta que es medio indispensable a la hora de jugar este tipo de mazo, pero sí puede ser una herramienta muy buena de control que te puede permitir romper esas cosas hinchapelotas que esas personas se están guardando o que te quieren jugar en los primeros turnos. Bueno, más que nada también chequen las cartas que tienen intrigar. En Complot salieron cartas con habilidades muy buenas de intriga, que capaz vos estás buscando en un mandato y no te das cuenta que un súbdito la posee. Eso es muy importante. Cartas como Soldados al Asedio, por ejemplo, que rompen estrategias, y capaz que vos estás buscando romper una estrategia en un mandato y bueno, ahí tenés eso, o qué sé yo. Bartolomé Salón, que es un súbdito que también tiene una intriga que mata súbditos o cosas por el estilo, ¿no? O la defensa que te puede proporcionar Curandero Indecente, que es una carta que te hace sobrevivir un súbdito y aparte drena al oponente por unos. Bueno, chequen bien las cartas que tienen intriga. Y otra cosa que aparece acá son las cartas que conspiran, que pueden ser la respuesta perfecta. Conspirar es una habilidad que lo que hace es conspirar es una habilidad que lo que hace es vos descartás una carta de tu mano. Si esta carta está en el descarte, o sea, si una carta que tiene que conspirar está en el descarte, vos podés pagar 2, descartar una carta boca abajo de tu mano y puedes sacarle un uso a una carta a dedo del oponente del descarte. Esto es muy útil, principalmente porque hay veces que hay cartas que se juegan que quedan vistas y que hacen mucha presión. Al verlas ya hacen mucha presión. Cosas como, no sé, Melancolía del Ermitaño, que es una carta que hace que no se haga daño de combate. Entonces, no sé, capaz que el otro está tratando de hacer tiempo, tiene una melancolía en el descarte y vos decís, che, pues si yo ataco con todo, voy a perder un turno, voy a tener todo mi susto girado al pedo, pues me va a tirar melancolía. Bueno, este tipo de cosas arruinan esas interrupciones que quizá no estamos dispuestos a conceder al oponente. Así que tenganlo en cuenta, porque es una, no te digo obtener 5 cartas, pero una cartita con conspirar. Después, bueno, gestionar es una habilidad muy interesante. Chequeen bien las cartas que gestionan, porque te permiten acceder al recambio mientras estás jugando. Eso es muy bueno. ¿Cómo podemos hacer para chequear este tipo de cosas? Y ver si una carta tiene, qué cartas tienen que gestionar, por ejemplo. Bueno, hay 2 maneras. Una manera es ir a filtros, texto, y ponemos conspirar, gestionar, lo que queremos. La otra es ir acá al buscador por nombres de carta, apretamos la O, 2 puntos, y ahí ponemos lo que queremos. Por ejemplo, gestionar. Ahí nos va a figurar las cartas, pongan gestión y ahí les va a aparecer conspirar, tendría que aparecer. Hay muchas cartas muy interesantes que lo que hacen es permitirte acceder al recambio mientras estás jugando el partido, agarrar una de esas cartas, cambiarla por una de tu mano
y seguir jugando. O sea, un caño, si eh, tu recambio está bien hecho, vas a tener al alcance de la mano un montón de herramientas que vos previamente ya seleccionaste para combatir contra ese mazo que te está molestando. Yo había mencionado de que como en orden de prioridad más alto teníamos tener respuestas en el recambio, pero hay dos prioridades más bajas que podés llegar a tener que está bueno. Por ejemplo, el cambio de finisher, por así decirlo. Tu mazo depende de alguna carta para liquidarlo, como, qué sé yo, algún súbito muy fuerte, justo Complot y Era tienen súbitos que son realmente fuertes con los que se puede hacer, con los que se puede ganar un partido solo con esa carta. Freud, es el súbito más fuerte del juego. No, Cruce de los Andes, Maestras de Intriga, que son cartas muy buenas, que son un poco caras, Maestras no tanto, pero que se pueden jugar. Ya, hay maneras de jugar todas esas cartas acá. Freud se puede jugar, los invito a que busquen la manera porque es una carta cara, se puede jugar en este formato. Lo segundo en prioridad, creo yo, podría ser un cambio de ficha. Porque el oponente puede estar diciendo, bueno, ya me está jugando Maestra de la Intriga, ya está. Cuando me baje Maestra de la Intriga se la hago percha. O bueno, tengo que defenderme, tengo que poner cosas contra el vacío. Entonces me pongo esta cartita y me voy a manejar. Bueno, si vos le cambias de finisher, listo, en el segundo partido no te puedo hacer estas cosas. Y después por último, esta es una jugada como peligrosa. No recomiendo para nada, pero yo la menciono porque existe un segundo más. Fíjense, yo no lo recomiendo, a veces está bueno, pero es peligroso. Más que nada en estos torneos es muy peligroso. Pero hay personas que lo que pueden hacer es armar un segundo mazo, entonces en el segundo partido cambian prácticamente entero el mazo y están jugando otra cosa. Entonces el oponente a la hora de hacer un recambio va a ser poco efectivo. Ahora que pasa esto, te trae la complicación de que vas a perder respuestas. Entonces te pueden hacer pelota porque no tenés las respuestas necesarias contra los mazos que te juegan. Por último, quería mencionar algunas cartas estables que se usaban mucho. Por ejemplo, Sino Afortunado. Esta carta más que nada recomendada si tu mazo depende, por ejemplo, de súbditos o de algún súbdito especial que hace cosas en la mesa y que no podés perder nunca porque es buenísimo. Ponete un Sino Afortunado que lo defendes y hace que las cosas sean más fáciles. Encuentro de Mandatarios es una carta que está muy bien, que lo que hace es les da 6 puntos de prestigio a los dos jugadores. Esto puede ser el shock de prestigio que necesitas para liquidar el partido, así que a tenerlo en cuenta, muy buena carta. Soldados en asedio, yo le había mencionado, es un súbdito 4/4 por 2 que tiene una intriga. Intriga es una habilidad que vos pagando uno podés descartarla de tu mano y usarla como si fuera, puede decirse, un mandato, y después luego podés hacerlo en el descarte, por más que no tenga usos. Esta parte es muy importante, si no tiene usos se puede intrigar, todavía sirve. Y lo que hace es básicamente destruir una estrategia o patrimonio de coste 3 o menos. Es una carta muy buena, pero no es tan versátil. Fíjense que hay muchas estrategias y patrimonios muy polentas que valen más de 3, así que si vos pensás que vas a estar bien con eso, tenés esta carta. Si pensás que querés un poquito más abarcativo, tenés cosas como Levantamiento en Madrid, por ejemplo, que es un cartonazo restringido, como el otro, de una manera. Soldados también está restringida, que lo que hace es destruye un punto de gobierno, o una estrategia, o un patrimonio, y un jugador pierde 6 puntos de prestigio. O sea, lo drenás y te destruís lo que te joda. Muy buena carta a tener en cuenta. Más que nada con testimonio, ¿no? También mencioné Melancolía. Melancolía es esta carta que lo que hace básicamente a grandes rasgos, rápidamente lo voy a decir,
ignora el daño de combate que se produzca en el turno. Entonces, si vos necesitas hacer tiempo, Tuki, melancolía, un cartonazo. Otra carta que es Piratas Saboteadores, que es una carta que se usa bastante como buff. Es un súbito, pero que se usa más que nada como intriga. La intriga de un más 6 un súbito y gestionar uno. O sea, no solamente te está dando un shock de fuerza y resistencia para tus súbitos, sino que aparte te permite buscar alguna cartuli del recambio para cambiarla por una de tu mano. O sea, es una cosita importante. Aparte combina muy bien con dos súbitos que no voy a mencionar, pero que para mí amplias posibilidades de ganar el torneo si se hace un mazo con eso. En general no quiero nombrar súbitos o cosas porque veo que hay muchas interacciones muy fuertes. Complot Tierra se caracterizan mucho por eso. Tienen interacciones muy poderosas de a pocas cartas. Y creo que cualquier persona que enganche una buena interacción puede ganar el torneo. Por eso quiero hacer, eh, quiero remarcar esto de vean los mazos que ganaron porque tienen muy buenas cosas. Recuerden tener respuestas contra todas las cosas posibles. Tengan cosas contra el mazo principal, pueden tener algo contra esto, pero principalmente también en el recambio recuerden poner cosas contra patrimonios, contra estrategias, si quieren contra testimonios, si no, bueno, ok, fíjense si pueden convivir con ello, bien ahí. Contra líderes, hay líderes muy fuertes en este formato, tengan cuidado con eso, porque son jodidos. Contra mazos de tarjeta, fíjense tener algún removal masivo y en general siempre fíjense de tener removal particulares de súbditos, salvo que tengas algún removal en mesa. No voy a nombrar exactamente a qué me estoy refiriendo, pero fíjense de tener removals contra cosas que estén en la mesa, que son muy buenas. Un removal que se me ocurre es, por ejemplo, Bartolomé Salón, que es una intriga también, por 2 mete 8 de daño a un súbdito. Gran removal. Lo menciono porque tampoco es decisivo. Fíjense bien cosas que arruinen particularmente sus mazos. Si están jugando mazos con pocos súbditos o que dependen mucho de súbditos, pónganse cosas para recuperar eh, usos. Si están jugando patrimonios, pónganse cosas para recuperar patrimonios o lo que sea. Si estás jugando mazos de tarjeta, fíjate si podés de alguna manera defender a todos tus súbditos de que se mueran. Existe una carta que hace eso, así que fíjense, usen bien los filtros para eso. Drenar, siempre está bueno tener alguna cosita que drene y bueno, básicamente eso sería todo por hoy. La idea es empezar a armar estos videitos cortitos, creo que me extendí un poco, Román no, pero eh, era necesario. Espero que les vaya muy bien a todos. Otra cosa muy importante que no mencioné es, fíjense bien el tema de la curva de recursos, ¿no? Quiero decir, fíjense más o menos una idea de qué van a estar jugando en cada turno. ¿No? A ver, turno 1 puedo jugar esto, bueno, a ver, turno 2 si todo sale más o menos bien podría jugar esto o irme abierto. Turno 3 podría jugar esto o tal cosa. Turno 4 podría jugar esto. Van a ver, por lo general termina pasando que van a tener algunas cartas que se pisan en los turnos y que a veces terminan siendo contraproducentes ponerlas. Por ejemplo, si vos tenés un mazo con 5 cartas de coste 3, posiblemente el turno 3 vas a tener un montón de problemas de no sé qué jugar. Y hay veces que está bueno porque decís, bueno, tengo variantes, tengo respuestas, puedo irme abierto, puedo quedarme con cosas, está bueno. Y hay veces que lo que termina pasando es, che, esta carta que es importante jugar rápido no la termino jugando nunca. Entonces la sacás. O la tirás al recambio o la sacás. Fíjense muy bien eso, que es algo que suele pasar mucho. En un momento tienen alguna duda, nos pueden consultar a todos, que somos una comunidad re simpática. Así que hasta la próxima.